Ahí. Bueno, ya se está grabando. ¿Será que pueden escribir, por favor, sus nombres en el chat para registrarles? Bueno, excelente. Mientras voy a ir buscando la clase. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, doctor. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a dar continuidad a las patologías de la glándula tiroidea. Esta vez vamos a hablar de las neoplasias, ¿verdad? Tanto neoplasias malignas como neoplasias benignas, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta los siguientes datos, ¿verdad? Los nódulos, cuando son solitarios, son más probablemente que sean neoplásicos que aquellos nódulos múltiples, ¿sí? También los nódulos en pacientes jóvenes son más posiblemente neoplásicos que aquellos nódulos en pacientes mayores, ¿sí? Y también tengan en cuenta que si existe un nódulo en un hombre, lo más posiblemente es que sea neoplásico, ¿verdad? Si hacemos una comparación con las mujeres, ¿ok? Tengamos en cuenta que el cáncer de tiroides tiene una fuerte relación con la radiación, ya que hay una historia de radiación de la cabeza, cuello, se asocia a una mayor incidencia de cáncer de tiroides, ¿sí? Eh, Vamos a ver que los nódulos que captan yodo radiactivo, ¿verdad? Son más posiblemente que sean benignos que aquellos malignos. Fíjense, tenemos aquí, cuando tenemos un nódulo solitario, ¿verdad? Fíjense que la incidencia, ¿verdad?, de datos de Estados Unidos es de aproximadamente entre 1 al 10%. Como cualquier patología de la glándula tiroides y endocrina es más frecuente en las mujeres, fíjense una relación 4:1, ¿verdad? Mujer-hombre. Y el riesgo va a ir aumentando con la edad, ¿verdad? La mayoría de ellos no son neoplásicos, ¿sí? Serían simples hiperplasias, quistes o alguna tiroiditis, ¿sí? O pueden ser benignos, ¿verdad? Cuando hablamos de benignos, estamos hablando de lo que se llama el adenoma tiroideo. Si comparamos la relación, la frecuencia entre un tumor benigno de tiroides con un tumor maligno de tiroides, fíjense que es mucho más frecuente que sea benigno, una relación 10:1, ¿sí? Y fíjense que el 1% menos de los nódulos solitarios son carcinomas, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un paciente con un nódulo único, más probablemente sea neoplásico, ¿verdad? Pero dentro de ellos, más probablemente sea benigno, ¿verdad? Entonces, clasificando los tumores de glándula tiroidea, tenemos las lesiones benignas y las malignas. Dentro de las benignas tenemos lo que se llama el adenoma folicular, ¿sí? Y dentro de las malignas vamos a citar desde lo más frecuente a lo más infrecuente, ¿verdad? Lo más frecuente es el carcinoma papilar, fíjense, 75-80% de los casos. Luego le sigue el carcinoma folicular, entre el 10 al 20%. Luego tenemos lo que se llama el carcinoma medular, con un 5% nada más. Y por último tenemos el carcinoma anaplásico, ¿sí?, que es menos del 5%. ¿Okay? Si clasificamos con neoplasias malignas originadas en las células foliculares, serían estas tres: papilar, folicular y anaplásico, siendo el medular originado de las células parafoliculares. ¿Okay? Solamente son preguntas de examen. Entonces vamos a ir hablando de cada uno de ellos, ¿sí? Primero tenemos el adenoma folicular. El adenoma folicular, como dice su nombre, es una neoplasia benigna, termina en oma. Entonces, porque es benigna, tiene que tener características de benignidad. Y una de las características de benignidad es que el tumor tiene que ser
bien delimitado, ¿verdad? Generalmente es encapsulado y tiene que mostrar una diferenciación folicular, o sea, se ven folículos, igual que la glándula tiroidea, solamente que se ve que la lesión está bien delimitada, es un nódulo con una cápsula, ¿sí? Es la neoplasia tiroidea más común, ¿sí? Y fíjense que mediante técnicas o estudios de centellograma se pueden ver si captan o yodo, ¿verdad? Y ahí que pueden ser fríos, tibios o calientes, ¿verdad? Cuando están asociados al hipertiroidismo. La edad que se puede presentar esta patología es variable, ¿verdad? Fíjense, entre los 30 y 50 años, una relación mucho mayor siempre en las mujeres, ¿verdad? Tenemos tipos histológicos, ¿verdad? Simplemente a modo de citar, como el embrionario, ¿sí? Tenemos el fetal, tenemos el simple, tenemos el coloide, celas de Hurtle, tenemos el atípico. Pero esos son simplemente a modo de citar, ¿verdad? Vamos a lo más frecuente, lo más clásico. Eh, Tengamos en cuenta que el adenoma folicular generalmente no es un precursor del carcinoma, ¿sí? Eh, Esta lesión tiene que ser encapsulada. El tamaño en promedio es de 3 centímetros, pero pueden llegar a ser mucho más grandes. Generalmente tiene una coloración blanquecina, homogénea, o puede tener una coloración más parduzca, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de coloide. Puede haber áreas de hemorragia, fibrosis y calcificación también. ¿Ok? Y como ya les dije, mediante la centellografía pueden ser fríos o calientes, ¿verdad? Dependiendo si son funcionantes o no, ¿verdad? Cuando son fríos, fíjense, no son funcionantes y generalmente pueden estar relacionados con un cáncer, ¿verdad? Con respecto a las mutaciones que puede llegar a tener esta neoplasia, fíjense que comparte mutaciones con el carcinoma folicular, que vamos a hablar enseguida, que son mutaciones del gen RAS. Entonces acá tenemos una imagen macroscópica de la glándula tiroidea. Fíjense, es de una coloración amarronada rojiza de aspecto carnoso, donde en este caso nos llama la atención una lesión nodular bien delimitada, ¿verdad? Tiene una cápsula delgada, pero está bien delimitada. La coloración en este caso es bastante heterogénea, pero tiene áreas grisáceas amarillentas y áreas rojizas de hemorragia, ¿verdad? Pero acá lo característico es que sea bien delimitado. Si miramos a la histología, vamos a encontrar, fíjense, la lesión bien delimitada, separada, ¿verdad? De la glándula tiroidea normal, y acá tenemos al nódulo, ¿verdad? El adenoma folicular. Fíjense cómo las células son idénticas a la tiroides normal, ¿verdad? Porque son bien diferenciados. La característica principal que le podemos distinguir es que es un nódulo bien delimitado. Acá podemos ver, fíjense, también tenemos los folículos. En este caso los folículos son muy pequeños, casi no tienen luces, ahora no tienen el material coloide, pero las células son todas bien diferenciadas, todas son uniformes, todas tienen un citoplasma, un sinófilo, un núcleo redondo, ¿sí? Nucleolo. Bueno, ahora sí ya vamos a hablar sobre los carcinomas, ¿verdad? Tengamos en cuenta que los carcinomas comparten algunos factores genéticos en donde están asociados más frecuentemente ciertas mutaciones en algunos genes. Como ya les dije, ¿verdad? Tenemos un carcinoma que se llama folicular, que si bien tiene un nombre parecido al adenoma folicular, generalmente no se origina de un adenoma folicular, ¿verdad? Pero comparte la misma mutación en el gen RAS. ¿Okay? También se describieron otras mutaciones como el del gen PAX y del carcinoma papilar. Fíjense, tenemos mutaciones del gen RET y también mutaciones del gen BRAF, ¿verdad? En el caso del BRAF, cuando existe esta mutación, estos carcinomas papilares que generalmente son de buen pronóstico, son de pobre pronóstico, ¿verdad? Por el hecho de tener esta mutación. Y luego tenemos los carcinomas medulares que pueden tener mutaciones en el gen RET, ¿verdad? Y con respecto al carcinoma anaplásico, puede compartir las mismas mutaciones que estos carcinomas bien diferenciados, o también se puede encontrar, por ejemplo, mutación del P53. Bueno, entonces vamos a ir hablando de cada uno de ellos, ¿sí? Tenemos primero el carcinoma papilar. Recuerden, el carcinoma papilar es el más frecuente entre los tumores malignos de la glándula tiroidea, ¿sí? Fíjense,
entre los 3 o 4 casos, ¿verdad? Va a ser un carcinoma papilar. La edad de presentación generalmente son pacientes jóvenes, fíjense, 20 a 50 años, ¿sí? Eh, y la relación, fíjense, en este caso es un poco más, se inclina hacia la parte de los hombres, ¿verdad? Dentro de la patogénesis puede ser el exceso de yodo, la antecedente de radiación, algunas alteraciones genéticas, ¿verdad? Eh, Clínicamente se puede manifestar, ¿verdad?, mediante una tumoración a nivel de la glándula tiroidea, o sea, confinado únicamente en la glándula tiroidea, que es la mayoría de los casos, pero también se puede manifestar clínicamente ya con presencia de ganglios. Bueno, entonces acá tenemos una imagen nuevamente de la glándula tiroidea. Fíjense la coloración amarronada, en este caso aspecto carnosa, ¿verdad?, de la glándula tiroidea. Y acá podemos ver dos lesiones nodulares, ¿sí? Dos lesiones nodulares bien delimitadas. En este caso, esta más pequeña es más sólida, ¿verdad? Y esta más grande, fíjense que tiene un aspecto quístico con papilas en su interior, ¿verdad? Por eso se llama carcinoma papilar, porque hace papilas. Acá podemos ver las papilas de este tumor. Acá tenemos otra imagen, fíjense en este caso la imagen es sólida, es más blanquecina o grisácea, ¿verdad? De bordes ligeramente más irregulares. Ya en la histología vamos a ver esto, fíjense, papilas, ¿sí? Muchas y muchas papilas. Estas papilas, fíjense que van a estar característicamente, deben tener un eje fibrovascular que nos permite diferenciar de la hiperplasia folicular. Seguramente ya habrán visto en las clases anteriores sobre la hiperplasia folicular, ¿verdad? Eh, que se puede ver en la enfermedad de Graves-Basedow. Entonces, en esos casos se pueden formar algunas papilas, ¿verdad? Pero esas papilas se caracterizan por no tener un eje fibrovascular. En cambio, este sí tiene un eje fibrovascular. Acá podemos ver el eje fibrovascular de la papila. Y estas papilas tienen que estar revestidas por células atípicas, ¿verdad? Y las células atípicas, características del carcinoma papilar, son, por ejemplo, lo que se llama el clinging o amoldamiento. Fíjense cómo se sobreponen los núcleos uno encima de otros, ¿sí? Otra característica es que los núcleos tienen la cromatina dispersa en la periferia, dándole un aspecto claro o vacío al núcleo, ¿sí? Y a eso se le llama ojos de Anita la huerfanita, ¿sí? Eh, la descripción viene de un dibujo animado, de una historieta, ¿verdad? Pero de años, muchos, muchos años atrás, ¿verdad? En donde esta personaje, Anita la huerfanita, tenía los ojos así vacíos, ¿verdad? Bastante asustadores. Tienen que buscar un poco en Google ahí cómo es Anita la huerfanita. Se parece bastante. Luego tenemos los núcleos, también pueden ser irregulares, pueden tener pliegues que le llamamos hendiduras, o podemos ver esto que se llama pseudo inclusiones, en donde la membrana plasmática se repliega hacia dentro del núcleo y nos crea esa falsa impresión de que tiene una inclusión, ¿verdad?, en el núcleo. Se llama pseudoinclusión nuclear. Y también podemos ver esto, que es la calcificación de las papilas de forma concéntrica, formando los llamados cuerpos de Samoma. Entonces acá tenemos, fíjense, los núcleos característicos del carcinoma papilar. Uno se llama amoldamiento, fíjense, toditos encimados unos de otros. Luego tenemos los núcleos irregulares, fíjense, con hendiduras, ¿sí? Fíjense, acá tenemos las hendiduras, parece que se dobla el núcleo. Luego tenemos la cromatina dispersa en la periferia, dándole un aspecto vacío, ¿verdad? Eso se llama núcleos, ¿verdad?, vacíos, como los ojos de Anita la huerfanita. Y las pseudoinclusiones que tenemos aquí. Acá se ve una pseudoinclusión. Podemos encontrar subtipos histológicos también de este carcinoma papilar, ¿verdad? Lo característico es la presencia de estas características nucleares que les cité. Y hay una variedad que se llama variedad folicular, en donde no hay papilas y sí hay folículos, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos los folículos. Arquitecturalmente es similar a los folículos de la glándula tiroidea, pero los núcleos tienen las características de un papilar, ¿verdad? Entonces esto se llama carcinoma papilar, variedad
folicular. Y hay que hacer diagnóstico diferencial con el carcinoma folicular que vamos a ver enseguida, que tiene la misma arquitectura, pero los núcleos no tienen esta atipia, ¿verdad? Estos son atipias nucleares de un carcinoma papilar. Entonces fíjense acá los núcleos, ¿verdad? Como la cromatina está dispersa en la periferia y tiene ese aspecto vacío. A eso es lo que le llamamos ahora los ojos de Anita, la huerfanita. Fíjense que la extensión extratiroidea, habrá tejido blando, el carcinoma papilar se ve en un cuarto de los casos, ¿verdad? La metástasis ganglionar cervical es bastante frecuente, inclusive en jóvenes, y estas pueden ser quísticas, ¿sí? Pero tiene, por fortuna, un buen pronóstico. Fíjense, el pronóstico es excelente, fíjense. A pesar de tener un carcinoma papilar, un paciente joven, ¿verdad? Con metástasis tiene un buen pronóstico. Y si es mujer también va a ser mejor el pronóstico si comparamos con los hombres, ¿verdad? Pero por supuesto todo depende de la extensión local, del tamaño, ¿sí? De la multicentricidad, si tiene más de un tumor en la glándula tiroidea, ¿verdad? Y si hay presencia no de anaplasia. Las metástasis generalmente son metástasis linfáticas, ¿verdad? O sea, metástasis a ganglios linfáticos. Y raramente a pulmones, huesos y sistema nervioso central. Bueno, luego tenemos el carcinoma folicular. El carcinoma folicular, fíjense que se caracteriza por la formación de folículos sin esas características nucleares papilares que les mencioné. ¿Okay? Eh, Vamos a ver que característicamente tiene que haber invasión de la cápsula o tiene que haber invasión vascular. Si no hay invasión de la cápsula y no hay invasión vascular, va a ser imposible diferenciar de un adenoma folicular. De ahí que el diagnóstico de adenoma y carcinoma folicular únicamente se hace por el estudio de la pieza anatómica, ¿verdad? No se puede hacer el estudio por una biopsia. Tiene que ser sí o sí una resección completa de la glándula tiroidea y estudiar toda la lesión folicular. Si tiene invasión de la cápsula y tiene invasión vascular, es un carcinoma folicular. ¿Okay? Se ve en edades un poco mayores que el carcinoma papilar, fíjense, mayores de 40 años, ¿sí? Y acá sí ya es un poco más frecuente en las mujeres, ¿verdad? Tenemos las formas que son carcinomas foliculares mínimamente invasivos, en donde tenemos que prácticamente examinar toda la cápsula minuciosamente para encontrar pequeños focos de invasión que me van a definir que su conducta biológica, que es un carcinoma, o aquellos que son extensamente invasivos, ¿verdad? Donde no hace falta buscar demasiado, ¿verdad? Pero tiene finalmente invasión vascular, invasión de la cápsula y, por supuesto, riesgo de metástasis. Entonces acá tenemos una lesión nodular bien delimitada, ¿verdad? Con una cápsula gruesa. Esto puede ser tanto un adenoma folicular como un carcinoma folicular. Macroscópicamente son indistinguibles, pero tengo que hacer un estudio microscópico y ver la cápsula, si está invadida o si hay invasión vascular para poder darle ese nombre de carcinoma folicular. Entonces hacemos un estudio minucioso de la cápsula y fíjense, vemos aquí la cápsula y está siendo interrumpida por un brote de células tumorales, ¿verdad? Entonces, esa cápsula, entonces, esto no es un adenoma folicular, es un carcinoma folicular, ¿okay? No siempre es tan lindo así como vemos acá en esta imagen, ¿verdad? No siempre también es muy fácil. ¿Cómo podemos ver, fíjense, presencia, ¿verdad? De émbolos tumorales? Estos son tumores presentes dentro de las luces vasculares. Acá podemos ver el vaso sanguíneo, ¿verdad? Hay una invasión vascular. Entonces, tiene que haber uno de ellos, o invasión capsular o invasión sanguínea, entonces ya le llamamos carcinoma a esta lesión folicular. Acá tenemos otra imagen, fíjense los nidos de células tumorales presentes dentro de los canales vasculares.
Entonces tenemos el carcinoma folicular mínimamente invasivo, donde macroscópicamente es bien delimitado, encapsulado y recuerda a un adenoma folicular. De ahí que les dije que macroscópicamente es imposible diferenciar. Tenemos que mirar la histología y ver si hay invasión o no de esa cápsula. Debe tener invasión de la cápsula, ¿verdad? Y cuando tiene, fíjense que tiene el riesgo de 1% de metástasis y o invasión vascular extracapsular va a tener un riesgo un poquito mayor de metástasis, 5%, ¿sí? La sobrevida de estos pacientes en 10 años es del 85%, o sea, tiene un buen pronóstico también, ¿sí? Y luego tenemos los extensamente invasivos, ¿verdad? Estos ya no son encapsulados, tienen extensa invasión vascular y también tisular y tienen un riesgo mayor a metástasis, ¿verdad? Eh, la metástasis del carcinoma folicular es por vía hematógena, de ahí que más frecuentemente va a pulmones o hueso, ¿sí? Y en estos pacientes la sobrevida ya es menor, ¿verdad? Fíjense, 45% en 10 años. Luego tenemos el carcinoma medular. El carcinoma medular, fíjense, que se origina de las células parafoliculares o las células C, como les mencioné inicialmente. Son las células que producen calcitonina, ¿sí? Representan el 5% de los cánceres de la glándula tiroidea y estas pueden ser de forma esporádica o pueden verse de una forma familiar que entra dentro de un síndrome que se llama de neoplasia endocrina múltiple, ¿sí? Que puede estar asociado a feocromocitoma, hiperplasia o adenoma de la paratiroides, ¿sí? Y la edad promedio es un poco mayor otra vez que el carcinoma folicular, 50 años, fíjense. Y generalmente si es familiar suelen ser más jóvenes los pacientes, ¿okay? Acá tenemos una imagen, fíjense la glándula tiroidea, coloración amarronada, rojiza, aspecto carnoso, y acá vemos una lesión tumoral de bordes más mal delimitados, irregulares, ¿verdad? Es bastante sólido y homogéneo. Tenemos por el otro lado una masa tumoral bien delimitada, ¿sí? Pero también es bastante homogénea. Doctor, Entonces, sí, en la foto anterior, ¿había hemorragia o es porque se resecó reciente? la tiroides cuando se reseca recién tiene una coloración así bien rojiza, bien hemorrágica, bien carnosa. Ah, está bien. Acá podemos ver en esta imagen, la lesión tumoral en este caso es bien delimitada, ¿verdad? Entonces tengan en cuenta que macroscópicamente es muy difícil hacer el diagnóstico, ¿verdad? Tenemos que orientarnos por la clínica y por supuesto la micro es la que nos va a confirmar si hay papilas, si no hay papilas, si hay folículos, si tiene características nucleares de papilar, ¿verdad? O en este caso si tiene las características que le voy a citar enseguida para que sea un carcinoma medular. En este caso tenemos múltiples lesiones tumorales en la glándula tiroidea. Cuando vemos múltiples lesiones tumorales y son carcinomas medulares, tenemos que pensar que este es un cáncer. Y acá podemos ver la imagen microscópica del carcinoma medular. El carcinoma medular, las células suelen tener un patrón más ausado o fusiforme, o puede tener unas características más poligonales, y característicamente son bien infiltrados, pueden estar separados por este material eosinófilo amorfo que es amiloide, ¿sí? Este material eosinófilo es amiloide y en ediciones como Rojo Congo, por ejemplo, podemos confirmar que el material eosinófilo es amiloide y ahí confirmamos también el carcinoma medular. La otra tinción que podemos hacer es, por ejemplo, tinciones de inmunohistoquímica para calcitonina, que son células secretoras de calcitonina, por eso van a ser positivas para calcitonina. Entonces acá tenemos el rojo Congo, fíjense, tiñe lo que es el material amiloide, ese material eosinófilo. Y la calcitonina, fíjense, también es positiva en estos tumores. Entonces confirma el origen de las células tumorales es la célula parafolicular. Entonces, el carcinoma medular puede tener una gran variedad de morfologías. Puede ser no encapsulado, puede tener células granulares, claras, plasmocitoides, oxífilas, anaplásicas, fusiformes. Y
lo característico es el estroma vascular con ese material amiloide, ¿sí? También ten en cuenta que puede existir la presencia de lo que se llama hiperplasia, células parafoliculares en la adyacencia del parénquima tiroideo, ¿okay? Y como son células tumorales endógenas, estas pueden secretar otro tipo de sustancias y ahí producir clínicamente lo que se llaman síndromes carcinoides, síndrome de Cushing, puede producir un hiperparatiroidismo y también puede producir una hipertensión, ¿sí? La sobrevida de estos pacientes, fíjense que en 5 años es del 75%. Bueno, luego tenemos el carcinoma anaplásico. Fíjense que el carcinoma anaplásico, como dice su nombre, es anaplásico, es feo. Las células tumorales no muestran una diferenciación totalmente pleomórfico, las células son grandes, hay núcleos irregulares, núcleos prominentes, multinucleación. Las células son horribles, ¿verdad? Por eso es anaplásico. Y por supuesto, como es anaplásico, tiene que ser muy agresivo, ¿verdad? Es agresivo y es usualmente fatal. Generalmente el 100% de ellos terminan falleciendo, ¿verdad? Por el carcinoma anaplásico. Vamos a ver esto en pacientes de mayor edad, fíjense, 60 años. Entonces, si prestan atención, los tumores malignos de la tiroides, ¿verdad? A medida que vamos pasando, ¿verdad? De papilar, folicular, medular y anaplásico, la edad va aumentando, ¿verdad? Estos anaplásicos se ven en pacientes de 60 años para arriba, ¿okay? Eh, son bastante destructivos a nivel local, hay que producir disfagia, disnea, ¿sí? Y invasión vascular con metástasis, por supuesto. Fíjense, la sobrevida en 5 años es del 10%, bastante bajo. Entonces acá tenemos una imagen de la glándula tiroidea. Esta es la glándula tiroidea, tiene que tener esta coloración amarronada, ¿verdad? Carnosa. Y acá podemos ver al corte donde prácticamente toda la glándula está afectada, ¿verdad? Por el tumor, ¿verdad? Y el tumor se identifica como estas áreas grisáceas, blanquecinas, arrosadas, bastante heterogéneas, con áreas rojizas, ¿sí? Y amarillentas, probablemente de necrosis. Vemos otra imagen, miren, toda la glándula tiroidea prácticamente está ocupada por el tumor. Son tumores súper difíciles de resecar por la gran extensión que tiene. Inclusive acá se ve la grasa y el tumor se extiende hasta la grasa, ¿verdad? Entonces acá tenemos la coloración blanquecina, heterogénea, con áreas rojizas de hemorragia y esta área blanquecina amarillenta de necrosis. Es un tumor muy agresivo. Acá podemos ver el tejido fibroconectivo probablemente adyacente a la glándula tiroidea. Podemos ver las células tumorales súper anaplásicas, pleomórficas, ¿verdad? Miren, hipercromasia, el pleomorfismo, mitosis atípica, numerosas mitosis, nucleolo prominente. Acá ya veo los nucleolos los núcleos de las células tumorales. Acá podemos ver mitosis, ¿sí? Miren, nucleolo prominente, pleomorfismo nuclear, ¿verdad? Y fíjense, inclusive se extiende al tejido muscular, ¿verdad? En la región anterior del cuello. Un tumor bastante agresivo, bastante difícil de resecar. Acá podemos ver nervios, ¿verdad? Y por supuesto está siendo comprometido por el tumor. Bueno, y eso es todo. No sé si tienen alguna duda, muchachos. No, doctor. Muchas gracias. Bueno, les voy a, apenas tenga la grabación de la clase, les voy a subir y también tengo el pequeño ejercitario de esta clase para que puedan hacer. Tienen hasta el fin de semana para poder hacer. Y mañana vamos a hacer un pequeño repaso nuevamente de lo que es tumores de la glándula tiroidea y podemos hablar también un poco de tiroiditis y compañía. ¿Okay? Perfecto, doctor. Gracias. Bueno, excelente muchachos, muchas gracias. Nos vemos, chao, chao.